Estamos comenzando la semana. Este lunes, como todos los lunes y jueves a partir de las 15, estamos para contarle todo lo que dejó un fin de semana importante en materia deportiva con mucha actividad para San Pedrino. Se presentó Morro Iglesias, hubo actividad de timoneles en Buenos Aires y también en Europa. Y este lunes va a haber una reunión importante en la Liga Sanpedrina para delinear y seguir organizando el torneo Preparación 2021, del que ya se disputó una fecha y que se va a reanudar de acuerdo a la información que surgió de la última reunión hace una semana atrás, el fin de semana del 31 de julio, que es sábado, y 1 de agosto, que justamente es domingo. A partir de hoy, les decía, ¿no? Hoy por la noche, a partir de las 20, va a haber una nueva reunión en la Liga de San Pedrino entre la mesa directiva de los clubes para, en definitiva, delinear lo que va a hacer este torneo. Pero también se va a avanzar en lo que es la organización del torneo de inferiores. Hoy hace 491 días que los chicos, los jóvenes que juegan al fútbol en San Pedro no tienen competencia oficial. Todavía el Consejo Federal no habilitó lo que son los torneos para los equipos, para los chicos menores de 18 años. Y si bien todavía falta esa autorización, ya a nivel local se está empezando a organizar lo que es el regreso de las inferiores. Hay dos proyectos hasta el momento presentados. Uno es el de Las Palmeras, el otro es el del Club Paraná. Los dos difieren uno del otro. Las Palmeras propone hacer primero una serie de amistosos, teniendo en cuenta el fixture de los equipos que están disputando el torneo de preparación, que recordemos solo para primera y para reserva. A partir de allí utilizarlo como prueba para ya más adelante comenzar sí con la actividad. Es un proyecto más integral el que presentó el club de Río Tala. De hecho, su presidente Diego Massenet explicó, ¿no? Nos explicó la opinión respecto de que, bueno, ellos ya lo tenían planeado de antemano, ¿no? Desde antes de que comience esta temporada 2021, de la que hubo una expectativa mayor respecto de cuándo iba a volver la actividad, pero bueno, de momento siempre no relacionado a la pandemia de COVID, no se han podido comenzar los torneos para los chicos. Las Palmeras, como les decía, propone una serie de amistosos como preparación, mientras los saludo a Martín allí de vuelta de obligado y a todos los que se van sumando a esta transmisión. Las Palmeras propone partidos amistosos al principio. Y después ya sí hacer lo que sería un proyecto integral de una apertura y una clausura con receso en la temporada invernal, con clubes también divididos en dos zonas jugando ida y vuelta. Y es un proyecto más integral, digo, porque mira a una temporada completa. Estamos ya casi llegando a mediados de julio. Y se da esta particularidad de que el torneo que se haga para inferiores va a tener que ser, por decirlo de alguna manera, un tanto corto, que es lo que presentó Paraná. En el proyecto de Paraná se habla justamente de hacer un torneo que no puso nombre el albirrojo en su proyecto, pero habla de un torneo que se estaría o tendría que estar comenzando en septiembre. Esa es la fecha en la que estima el albirrojo podría volver el fútbol para los chicos. Los clubes divididos también en lo que son dos zonas y en las que se enfrenten todos contra todos y solo avance el campeón a lo que es una final. Para el albirrojo tiene que haber tres categorías. Estamos hablando de 2008, que serían sub-13, 2007, que sería sub-14, y 2006 con jugadores de la categoría 2005, que sería la sub-15. A diferencia del proyecto de Las Palmeras contempla que los torneos sean para chicos de entre 13 y 17 años, ¿no? Bueno, hay algunas disyuntivas. Todavía los clubes pueden seguir presentando justamente los proyectos, pero a priori y lo que hay sobre la mesa hoy para que los clubes y la mesa directiva de la Liga Sanpedrina es eso, insisto. Mientras tanto, esto está, no sé si en un segundo plano, pero se analiza mientras se organiza justamente lo que tiene que ver la reanudación del torneo preparación, para el que ya faltan entre 2 y 3 semanas más o menos. Hay que ver, ¿no?, cómo repercute la tercera ola de COVID en San Pedro y si en definitiva se pueden hacer los torneos en fase 3. Recordemos que
provincia de Buenos Aires autorizó las competencias, en este caso regionales, en esta fase, en la fase 3, no las competencias locales, pero está todo dado como si la situación sanitaria tiende a mejorar, fuera justamente a partir del último día de julio que se reanuden la competencia de fútbol aquí en San Pedro. Hay mucho entusiasmo, ¿no? Después de lo que fue también el título de Argentina en la Copa América, muchos sanpedrinos, pero muchos fueron el sábado por la noche a festejar allí al centro. Hubo también, ¿no? En esta situación en la que nos encontramos, algunas opiniones encontradas respecto de, bueno, si había que festejar o no de esa manera. Los que estaban en contra de esa situación, bueno, de que se verán las consecuencias respecto de la pandemia de coronavirus en los próximos días. Y otros que prefirieron festejar más allá de la situación y, en definitiva, fueron, no hay un número exacto, ¿no? de cuántos sanpedrinos hubo, pero el número debe estar cerca de los 1000, porque era impresionante, encima de lo que es desde arriba, ¿no? Se veía la cantidad de gente impresionante que fue a celebrar el título de Argentina en la Copa América. De hecho, publicamos algunas fotos en La Opinión y Sin Galera que muestra un poco, ¿no? Todo lo que tuvieron que ver con los festejos. El que festejó en Concordia, en el turismo de carretera pista, fue Morri Iglesias. No se subió al podio, pero festejó que pudo terminar en el top 10. Fue 10º en la 7ª final de la temporada del turismo carretera pista. Una buena colocación para el sanpedrino, teniendo en cuenta que le estaba costando sumar puntos importantes. Pasó del 26º lugar en la tabla de posiciones al 23º. Todavía está lejos de los puestos que tienen que ver de la Copa de Plata, cuando faltan un par de carreras para que se haga el corte definitivo de los pilotos que van a pelear por el título, pero para él, siendo su primera vez en el circuito de Concordia, termina siendo un fin de semana positivo, podríamos definirlo. Insisto, sumó puntos importantes, pudo avanzar posiciones, todavía está un tanto lejos de lo que es la Copa de Plata de justamente el turismo de carretera pista, que es la categoría que acompaña al TC. Las próximas 2 fechas van a ser en fin de semana consecutivos a principios de agosto en el Autódromo San Juan Villicún, así que hacia allí va a tener que ir justamente el sanpedrino y su equipo para poder competir. Gustavo Siri, que aporta un comentario respecto de lo que hablábamos, los proyectos de inferiores. Dice: si se sigue sin hacer proyectos serios para inferiores, no esperemos poner el fútbol de San Pedro en el lugar que se merece. Bueno, la opinión del ex presidente de Paraná, que justamente este fin de semana también estuvo compitiendo con su hijo Matías allí en la segunda fecha del Tour de Ramallo de Fútbol, esta disciplina en que se mezcla golf y fútbol, y en la que está participando junto a sus hijos en diferentes campeonatos, y por el momento son los únicos sanpedrinos que nos representan así en esos torneos, así que le mandamos un saludo a Gustavo Siri, expresidente también del Albirrojo, y una persona muy ligada al deporte, ¿no? Con lo que tiene que ver aquí en nuestra ciudad. Tuvimos actividad este fin de semana en el motociclismo también, y se dio una linda particularidad, ¿no? Que fue el debut de Federico Fernández en el Superbike argentino. El Superbike argentino es, a ver, ¿cómo explicarlo? Como si fuera el TC, pero de las motos. O sea, es la categoría más importante del motociclismo argentino. Insisto, que se realizó esta segunda fecha del calendario fue en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Capital Federal. Federico Fernández compitió en la clase de 250 centímetros cúbicos, que no es la más importante, pero es una de las categorías que tiene justamente el Superbike argentino. Terminó 13º entre más de 20 motos. Buena performance de Fernández, primera vez que está compitiendo este sanpedrino de 41 años allí en esa categoría. Recordemos que él habitualmente lo hacía en la Federación Bonaerense. Esto requirió un mayor presupuesto, una mayor preparación en lo físico y también de su motocicleta, pero pudo convertirse, o al menos de acuerdo a las estadísticas que llevamos aquí en La Opinión, no encontramos algún otro sanpedrino que anteriormente haya competido en eso, en el Superbike argentino, insisto, en la elite del motociclismo nacional. Así que Fernández estuvo allí este fin de semana y pudo representar a la ciudad. Veremos si podrá continuar compitiendo, ¿no? En esa categoría, porque requiere un esfuerzo económico también
muy importante. Les dije que hubo participación sanpedrina en Europa. Dante Cittadini terminó el domingo su incursión en lo que fue el Mundial Sub-23 de NACRA 17. Fue la vuelta a las competencias para el medallita de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Después de casi 2 años, junto a Teresa Romagnone, terminó octavo en este Mundial de la clase NACRA, que tuvo 14 embarcaciones, casi todas de Europa, que son embarcaciones que justamente pudieron seguir entrenando con normalidad o reanudaron antes los entrenamientos en este marco de la pandemia de coronavirus, y que el sanpedrino Cittadini con su tripulante, si bien tuvieron también su tiempo de entrenamiento, lo hicieron por ahí con más intermitencia aquí en el Río de la Plata, en Buenos Aires, y tuvieron que ir a medirse frente a rivales que venían haciéndolo de otra manera. En Italia, en este caso, Francina, eso fue en Polonia, Dante Cittadini compitió en Polonia. En Italia, Francina Paz terminó el Mundial de Optimis, se queda unos días más allí en Sicilia. En este caso estaba en Riva del Garda, se fue para Sicilia porque está participando ahora de una clínica con un instructor nacional, y terminó en el puesto 65 de la flota de oro. Es la flota más importante, la de los equipos pelearon, los timoneles, perdón, pelearon justamente por el título. Es el último lugar el que logró ella en la flota de oro, pero terminó en esa colocación teniendo en cuenta todos los timoneles. Había más de 200, así que también una tarea importante la de Francina Paz. Antes de cerrar este resumen deportivo de este lunes, abriendo la semana, les dije que había mucha actividad de sanpedrinos durante el fin de semana. Se terminó el torneo federal para Federico Repetti, el basquetbolista que está jugando el 9 de julio de Río Tercero. Su equipo no pudo superar el cuadrangular de cuartos de final que se disputó en Rosario, perdió los 3 partidos, jugó bien Repetti, la verdad que siempre ingresando como sustituto en un equipo con muchos jugadores de experiencia, incluso con experiencia en la Liga Nacional. Federico pudo ganarse sus minutos desde el banco de suplentes, entró en todos los partidos, aportó de hecho en el primero de ellos, en la derrota frente a Gimnasia de Rosario, que fue local de cuadrangular. Repetti fue uno de los goleadores del equipo, pero desafortunadamente su equipo, que era candidato a llegar a las semifinales, no lo pudo hacer, y por lo tanto se fue un poco más temprano de lo que justamente quería, ¿no? 9 de julio de Río Tercero. Por último, les cuento otra vez de Optimis. Los timoneles de Náutico volvieron a navegar este fin de semana, participaron del torneo de otoño allí en Olivos. Delfina Kutel, la misma que había sido la mejor mujer en el norteamericano de Optimis en México, ganó en la división de Optimis timoneles justamente, y en lo que tiene que ver con la clase 29er, la dupla de Limardo y Lucio Fenuil ocupó el segundo puesto, muy lejos de los primeros, pero en definitiva terminó logrando este segundo lugar. Nos vamos, les agradecemos a todos por estar del otro lado, y como siempre les recordamos, estamos con el reporte del deporte los lunes a las 15 y nos reencontramos el próximo jueves. Hasta cualquier momento.